Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Ahí en su segmento La Agenda vamos a hablar acerca del decrecimiento económico que se ha venido registrando desde hace 2 años en nuestro país. En un primer momento se ha visto afectado por la crisis política que enfrenta desde abril de 2018 y ahora con el tema de la pandemia también ha venido a resentir varios sectores de nuestro país, entre ellos el turismo. Para hablar acerca de esto y hacer un análisis acerca de cuáles son las proyecciones que tanto organismos nacionales como internacionales están previendo para los próximos años, se encuentra conmigo el economista Luis Murillo. Bienvenido, Luis, gracias por estar aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana. El día de ayer el periódico La Prensa realizaba una publicación en donde se anunciaba que una de estas agencias internacionales que miden estos índices económicos preveía que en toda Centroamérica, en toda la región, iba a haber un decrecimiento sustancial, que varios países iban a mostrar una leve mejoría. Sin embargo, Nicaragua es uno de los que no va a tener un crecimiento. ¿Cuáles son los sectores que se prevé estarán mayormente afectados y cuáles son estos problemas que estamos enfrentando? Sí, muy buenos días, Michelle. En primer lugar, hay varios datos del comportamiento de la tasa, ¿verdad?, de crecimiento o decrecimiento que tiene la economía o va a tener. Dos de los datos es el de la Comisión Económica para América Latina, ¿verdad?, que plantea que Nicaragua este año va a tener una tasa de crecimiento del 8,3%. Hay otro dato que es el del Banco Mundial, que plantea de que Nicaragua va a tener una tasa de crecimiento del 4,3%, en América Latina del 4,6%, y esto se debe a las diferentes metodologías que tienen las agencias, ¿verdad?, internacionales para poder medir la tasa de crecimiento. Creo que el Banco Central se plega sobre todo a la tasa de crecimiento que va a tener Nicaragua según el Banco Mundial. Sin embargo, hay algunos sectores económicos y hay algún grupo, ¿verdad?, de sectores que van a tener mayores problemas. 3 de los sectores que están teniendo bastante problemas, y no desde la crisis del COVID, sino desde el año 2018, son en primer lugar el turismo, porque el turismo es un servicio, una ilusión que se vende, y cuando se pierde la confianza en el país, se pierde, digamos, la cantidad de ingresos que se va a generar. La caída en el turismo, como producto de las dos crisis, supera más del 70-75%. Otro de los sectores es el sector de la construcción, ¿verdad?, aunque dicho sea de paso, ahorita puede ser reanimado un poco por los préstamos del BESIE, 171 millones de dólares. Para la construcción de viviendas de carácter social. Claro, para la construcción de viviendas no va a recuperar el nivel de dinamismo que tenía anteriormente, pero sí puede, digamos, generar. A mí lo que me preocupa un poco de eso, bueno, tomando en cuenta lo del BESIE, ya van 330 millones de dólares, es decir, 171 millones de dólares para vivienda, 100 millones para agua potable y 50 millones para las micro, medianas y pequeñas empresas. Ese es otro tema. En Nicaragua está cayendo en una espiral de endeudamiento bastante acelerada. ¿Realmente esto va a contribuir, va a fortalecer la economía nicaragüense, o más bien lo que está haciendo es complicando aún más la situación de la macroeconomía nicaragüense, porque es distinta, ¿no?, a la micro? Sí, bueno, en primer lugar hay una preocupación, y entre ellos yo me incluyo, la tendencia al endeudamiento que tiene. No tenemos la misma posición que teníamos a inicio de la década de los años 90, que teníamos 12.000 millones de dólares, pero sí ya llevamos cerca del 54% de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto. Hay dos datos. Prácticamente el Banco Central plantea, ¿verdad?, de que hay un nivel de endeudamiento externo, ¿verdad?, de más o menos unos 6.400 millones de dólares. Sin embargo, con estos nuevos tipos de préstamos ya estamos llegando casi a 6.800. El problema no es tanto la deuda, sino que el problema es la tendencia que tiene el gobierno a tener un nivel de endeudamiento que le quitan recursos para el crecimiento económico. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos sido beneficiados por la iniciativa de HIPC en el año 93-94 y que se nos haya disminuido el endeudamiento de 12.000 a 4.100 millones de dólares, significa de que hay una irresponsabilidad de endeudamiento.
Es decir, estamos endeudándonos y vamos a tener que invertir más en pagar estos préstamos que en realizar obras de desarrollo. A ver, el problema de la economía nicaragüense es la naturaleza que tiene su estructura productiva. Nosotros llevamos casi 200 años de vida independiente, 198, ¿verdad? Y nuestra estructura productiva casi es la misma. La mayor parte de la actividad económica, ¿verdad?, productiva, descansa sobre todo en el sector primario. Y no hay mucha política pública que generan una diversificación. Estas dos crisis nos están trayendo, digamos, una pérdida de riqueza. Antes del año 2018, en el año 2017, el Producto Interno Bruto estaba casi en 13.500 millones de dólares. Ahorita el Producto Interno Bruto no supera los 11.200 millones de dólares. Ahora, tampoco se está viendo que se estén aplicando políticas que incentiven a reactivar la poca actividad económica que aún queda. Vemos cómo los empresarios privados están reclamando el hecho de estas imposiciones de algunas medidas que tienen de carácter de salud pública hacia las aerolíneas, por ejemplo, a propósito del sector turismo que está siendo golpeado. Muchos decían que las aerolíneas no podrán darle respuesta o poder cumplir con estos pedimentos que tiene el gobierno, como es el presentar las listas de sus pasajeros con las pruebas COVID negativas o el mismo personal de los aviones presentar pruebas COVID negativas. Esto vendría a empeorar la situación del turismo y de toda la economía en general. A ver, en primer lugar, sí han habido algún tipo de política pública. El gobierno ha implementado casi 10 medidas de política pública. El problema es que lo ha hecho al revés. Y voy a poner un ejemplo. Cuando una economía está en una recesión económica, casi en una depresión económica, debería de tener una política pública de carácter extensiva. Es decir, en vez de aumentar impuestos, como lo hizo, debería de disminuir los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que este tipo de medidas lo que hacen es parchar el problema y no tienen, digamos, una visión integral. Yo he dicho siempre de que hay dos tipos de medidas para poder, digamos, enfrentar esta crisis de corto, de mediano y de largo plazo. Medidas coyunturales de corto plazo y medidas estructurales de largo plazo. Las medidas coyunturales de corto plazo, a ver, por ejemplo, si tú quieres reanimar el sector productivo, deberías establecer un acuerdo con el sistema financiero para canalizar una serie de recursos. Alguien me dirá, y un día de esto estuve escuchando a Leonardo Torres, ¿verdad?, plantear lo de los 50 millones de dólares para las micro, medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, al igual que el sector formal, de las micro, medianas y pequeñas empresas, apenas el 14% son formales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que debería de haber una política pública para, ¿verdad?, canalizar esos recursos y evitar una confusión que siempre hay. La confusión es entre lo que es el emprendedurismo y lo que es la economía de subsistencia. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos más del 80% de economía de subsistencia y el emprendedurismo es poco. Ahora, tampoco el Estado tiene una política para promover que estas empresas que no están en el sector formal se formalicen. Es decir, ¿no hay ningún tipo de incentivos para que estas se transformen? A ver, sí hay, digamos, algún tipo de incentivos, pero están restringidos por algunos candados que de una u otra manera solo pueden acceder, ¿verdad?, aquellas empresas formales de tamaño mediano y de tamaño relativamente grande, ¿verdad? Y voy a poner, digamos, el ejemplo. Hay una ley de incentivo al sector turístico, pero si tú no tienes un nivel de inversión de más de $100.000, no puedes acceder a ese tipo de incentivo. El otro ejemplo, y Leonardo mucho lo planteó con el problema del pan, es el hecho de que hay una política pública de subsidio a la harina. Pero ¿qué es lo que sucede? Como la mayor parte de las micro, medianas y pequeñas empresas son informales y los encadenamientos productivos están destrozados, ese subsidio no llega, digamos, al consumidor final y mucho menos a las MIPYMES. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se deben de seguir para poder afrontar estas cifras y estos proyecciones que han hecho estas organizaciones internacionales y también las nacionales en cuanto al tema de la depresión económica en que nos enfrentamos? Yo digo siempre de que hay dos o tres cosas que se podrían hacer. Lo primero es establecer un acuerdo de carácter nacional, pero este acuerdo de carácter nacional no cometamos el error
de seguir politizándolo, es decir, establecer, digamos, un gran acuerdo y dejar aparte la parte económica. Yo siempre he planteado de que dentro de ese acuerdo deberían de estar los políticos, pero a la par un staff, ¿verdad?, de economistas que le den viabilidad, digamos, a las propuestas que se vayan a establecer. Estos acuerdos que usted menciona, habla acerca de la gran empresa, del empresariado y el gobierno en una especie de diálogo o de consenso como tenían hace algunos años. Yo diría de que debería ser más inclusivo, porque prácticamente el COSEP no representa más del 20% del sistema empresariado en este país. Y la economía prácticamente descansa en las micro, medianas y pequeñas empresas. Son las que generan mayor cantidad de empleo, son las que generan mayor riqueza. Pero como están en la parte informal, en la parte de economía de subsistencia, nosotros miramos de que le da solamente el día a día. Ya para finalizar, sus conclusiones alrededor de este tema y cómo podríamos los ciudadanos incidir en que se tomen este tipo de decisiones o de políticas. Bueno, en primer lugar, creo que en años electorales se debe de tomar la mejor decisión y evitar, ¿verdad?, tomar la decisión desde el punto de vista personal o político, sino que valorar la propuesta, ¿verdad?, más viable, técnica, que presenten los diferentes actores de carácter político. Y esa propuesta no se va, en este caso, a lograr de la noche a la mañana, pero tenemos, en este caso, que exigir algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que por recaudar menos de 300 millones de dólares en la última reforma tributaria se haya perdido casi 2.000 millones de dólares en riqueza, en Producto Interno Bruto? Perfecto. Bueno, vamos con esta reflexión. Nosotros terminamos este segmento. Esperamos que sea de utilidad. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más.